Estamos aquí hoy con el señor Ariel Conimach, que es el director del Bada Jinuj del AMIA, la Mutual AMIA de Argentina. En el año 2022 se publicó un estudio sobre la red escolar judía de la República Argentina y el señor Ariel Conimach va a compartir con nosotros los hallazgos de este importante estudio de la red escolar de América Latina más importante, más grande que existe en este momento. Gracias, Ariel. Adelante. Bueno, gracias, Anabela. La verdad que es un placer estar contigo y con todas las personas que se interesen por esta investigación. La verdad es que en el año 2021 desarrollamos la recolección de datos para un estudio realmente de muy altísimas proporciones, que ahora vamos a explicar todo lo que tuvo. Para eso, el Bada Jinuj de AMIA, que yo tengo el gusto de dirigir, se contactó con la Universidad de Torcuato Di Itela. Pudimos hacer 66 encuestas a directivos de escuelas, 829 encuestas a equipos docentes, 1.608 encuestas a familias, 766 encuestas a estudiantes del último año del secundario, 170 encuestas a estudiantes de la formación docente, 1.143 estudiantes de escuelas primarias fueron evaluados en estudios judaicos, y 834 de escuelas secundarias. Hicimos 40 entrevistas en profundidad a padres o madres que mandan a sus hijos a escuelas de la red escolar judía, y otras 40 entrevistas a padres o madres que no mandan a sus hijos a la red escolar judía, pudiendo hacerlo. Y además decidimos tomar datos oficiales, entonces tenemos datos censales del relevamiento anual que hace el Ministerio de Educación de la Nación, acá en Argentina, y tenemos los resultados de las pruebas Aprender, que son unas pruebas estandarizadas que hace el Ministerio de Educación de la Nación en lengua y matemática, tanto en primaria como en secundaria. Y bueno, por primera vez en la historia pudimos medir cómo rinde la red escolar judía en su conjunto frente al promedio de la nación, de la ciudad de Buenos Aires, que es la jurisdicción con mejor desempeño del país, y con respecto al sector privado del país. Yo diría que el primer hallazgo tiene que ver con, y lo que encontramos es que en el periodo analizado de 2006 a 2020, todos los tipos de escuela crecen. El segundo hallazgo, que para mí es importantísimo, tiene que ver con los resultados positivos en las pruebas Aprender, que repito, son pruebas estandarizadas que hace el Ministerio de Educación de la Nación. Todas las escuelas del país, judías o no judías, privadas o públicas, tienen que rendir las pruebas Aprender en lengua y matemática en primaria y en secundaria. O sea que la red escolar judía no tiene nada que envidiar en líneas generales a las escuelas de excelencia del sector privado, que es mejor que el público, de la mejor jurisdicción del país. Esto en líneas generales me parece que es un hallazgo fuertísimo. Después, el cuarto gran hallazgo tiene que ver con los resultados auspiciosos en estudios judaicos. Creamos, junto con el equipo de Di Itela, que tomó todos los recaudos metodológicos, una evaluación de estudios judaicos con 3 ejes: tradiciones y fuentes del judaísmo, historia del pueblo judío y lengua hebrea, y se aplicó la misma prueba a todas las escuelas. Y el resultado fue, según el equipo de Di Itela, era esperable que el 33% de los alumnos tengan nivel básico, el 33% tenga nivel intermedio y el 33% tenga nivel avanzado. Ellos consideran que estos resultados son muy promisorios porque, sobre todo en tradiciones y fuentes del judaísmo, el nivel avanzado se lleva el 47%, y en todos los casos el básico es menos del 15%, cuando se esperaría el 33%. Otro hallazgo que les quiero compartir tiene que ver con los diferenciales entre grupos de escuelas. Las escuelas no ortodoxas rinden mejor que las ortodoxas en las pruebas Aprender de lengua y matemática. Y las escuelas ortodoxas rinden mejor que las no ortodoxas en estudios judaicos. Un sexto hallazgo tiene que ver con corroborar que quienes hicieron toda la escuela primaria en una escuela judía, aunque no sea la misma, o toda la escuela secundaria en una escuela judía, aunque no sea la misma, o toda la escolaridad en una escuela judía, aunque no sea la misma la primaria que la secundaria, rinden mejor que los que se incorporaron a la escuela judía en estudios judaicos, ¿no? Rinden mejor que los que se incorporaron a la escuela judía en otro momento. Ahora nos vamos a las encuestas a familias,
Y el hallazgo respecto de las familias es que en la red escolar judía tenemos familias de altísimo nivel educativo. Además, se corroboró que las madres tienen mejor nivel educativo que los padres en todos los tipos de escuela. Eso también fue un hallazgo interesante. Después, otra cosa que se encontró en esta investigación, ya estamos en el hallazgo número 8, es que hay una correlación entre educación judía de los padres y de los hijos. La mayoría de los padres que envían a sus hijos a escuelas judías, ellos mismos tuvieron educación judía, o por lo menos alguno de ellos la tuvo, o el padre o la madre, o ambos. Muchas veces los padres repiten su propia experiencia escolar con sus hijos. Eso es muy interesante, me parece, porque mostraría que si uno recupera a un chico para la red escolar judía que está afuera, lo más probable es que al recuperar a ese chico también recupere un padre de un hijo futuro que muy posiblemente va a repetir la experiencia del padre. Los problemas socioeconómicos son cada vez más relevantes. Tengamos el 20%, sin que les preguntemos específicamente por eso, es altísimo. Quiere decir que hay una fuerte presión por los aranceles. No sé cómo es en otros países de Latinoamérica, pero en Argentina el tema del arancelario genera muchísima presión a las familias. Quiere decir que las escuelas, en pocas palabras, viven de la cuota. Sin la cuota no podrían subsistir, y si las familias tienen dificultades para pagar la cuota, en el caso de una crisis podría haber un problema donde las escuelas más vulnerables podrían cerrar. Perdón, agrego algo más sobre el punto anterior, y que del total de los alumnos de todos los niveles, sumado a los problemas económicos ya mencionados, tenemos el relevamiento del nivel de beca. 54% de los alumnos de todos los niveles de la red escolar judía, en el momento de hacer la investigación en 2021, tenían el 54 tenía algún tipo de beca, algún descuento en el arancel. Décimo hallazgo, número 10 y último, tiene que ver con el cuerpo profesional, los docentes, que Ditela lo evalúa como muy bueno en varios puntos. Primero, porque son docentes con mucha estabilidad profesional. Cuando se cambian de una escuela, se cambian a otra escuela de la red. Tienen un alto compromiso con la red escolar judía. La mayoría de ellos, si tienen hijos, lo mandan a escuelas de la red. Un 70% de los docentes son judíos. La red escolar judía no es un lugar donde el profesional simplemente desarrolla una tarea profesional, es también un lugar de pertenencia. De estos hallazgos, ¿qué es lo que a ustedes les sirve para planificar y cuáles son las líneas que han pensado en cuanto a ellas? Bueno, nosotros no tenemos un número exacto, pero podemos calcular de alguna manera más o menos cuántos judíos nacen por año, y entonces calcular cuántos tendrían que estar en la red escolar judía, y lo que nos da es que un poquito más de la mitad de los chicos judíos en edad escolar lamentablemente no está en la red escolar judía. Entonces creo que uno de los grandes desafíos de los próximos tiempos es cómo atraer a jóvenes a la profesión docente.